Entonces comenzamos la grabación, ustedes me dicen ok y le damos inicio a la tercera clase. Sí, creo que pausar grabación. Ya comencé a grabar. Ya, perfecto. Primero que todo, queridos estudiantes, les pido que se silencien para que el audio de esta clase sea efectiva para los compañeros que se conecten en horas posteriores para poder avanzar junto a nuestro proyecto. Primero que todo, les voy a dar la bienvenida a todos los estudiantes del Centro Educacional de Adultos San Alfonso. Es un agrado como Departamento de Lenguaje tenerlos acá. Nos pone muy contento de tener a tanta gente conectada y esperamos que estas clases sean efectivas, que sean de ayuda para ustedes. Tuvimos mucho tiempo alejados, pero de esta forma estamos recompensando lo que no se hizo de manera presencial a través de esta cámara, además de todo el recurso que le hemos entregado en la página durante todo el proceso de pandemia. La asignatura del día de hoy es Lenguaje y Comunicación. El docente quien les habla, el profesor Miguel Otaro Lopazo, acompañado de la educadora diferencial Camila Díaz, del encargado de enlace Ángel González, y el curso que nos corresponde son los primeros niveles medios, de la A a la D, o sea, todo el colegio de este nivel está acá. El objetivo de aprendizaje del día de hoy es el objetivo número 5, que es leer comprensivamente obras literarias de diferentes géneros y comentarlas, estableciendo relaciones entre los temas y visiones del mundo que las obras proponen y la propia experiencia personal nos entrega. Es súper importante señalarles que antes de poder leer comprensivamente diferentes obras de la literatura, es importante que nosotros conozcamos los diferentes géneros literarios que existen. Por eso la clase de hoy día se va a centrar principalmente en los géneros de la literatura que se proponen en lenguaje. Vamos a partir siempre con la primicia y siempre con la afirmación que el lenguaje y la literatura se considera, aparte de una actividad formal del ser humano, se considera una actividad artística, principalmente porque cuando yo escribo una obra literaria, estoy siendo creador, y cuando yo creo algo, estoy aplicando mi arte para que ese algo llegue a la persona de manera como yo me lo propongo y de la forma que yo me lo estoy planteando. En el proceso de producción del texto, quien escribe se detiene en la escritura, se da el tiempo de jugar con el lenguaje, de alterar las reglas y de expresar lo más fielmente posible su mundo imaginario. Vamos a dejar bien claro que existen dos tipos de géneros, los literarios y los no literarios. Los no literarios, que los vamos a ver más adelante, son los géneros de la realidad, los géneros de las noticias, de los textos expositivos y otras cosas más. En cambio, los géneros literarios son géneros ficticios, ¿ya? Que son creados por un autor desde su mundo imaginario. De este modo, el valor de una obra dependerá de la riqueza y de la construcción lingüística que el autor entregue a ésta. En la literatura podemos distinguir principalmente los siguientes géneros: el género lírico, el género narrativo y el género dramático, que los paso a explicar a continuación. El primer género a trabajar es el género lírico, donde la forma literaria que el escritor ocupa es a través de un hablante lírico. Vamos a hacer la diferenciación que el escritor no es el hablante lírico. El escritor crea a un narrador ficticio, que en este género se va a llamar hablante lírico, que expresa su mundo subjetivo, sus sentimientos y sus emociones, producto de su visión de la realidad y de sí mismo. Este tipo de textos del género lírico se escribe habitualmente o principalmente en versos, y quien se dedica a escribir este tipo de género se va a denominar poeta. Entonces, el poeta, que es la persona que escribe el texto correspondiente al género lírico, va a crear un hablante lírico que va a expresar su mundo subjetivo, va a expresar sus emociones y sentimientos, y se escribe principalmente en versos. Segundo género literario a trabajar es el género narrativo.
esta forma literaria corresponde a una narración, corresponde a un escrito donde el escritor, a través de un narrador, cuenta los hechos que le suceden a los personajes en un espacio y en un tiempo específico. Si en el género literario el escritor creaba un hablante lírico, en este género lo vamos a llamar narrador. El narrador puede estar dentro de la historia, incluso puede ser un personaje, o puede estar fuera de la historia contando los hechos en tercera persona. Pero quiero que les quede muy claro que el narrador es un ser ficticio también, que va a contar los hechos en un espacio y tiempo específico. Este tipo de géneros se escribe habitualmente en prosa, o sea, en párrafos, aun cuando en ciertas ocasiones también puede incluir versos y diálogos. A veces el autor, el escritor se da el espacio para escribir diálogos dentro de este tipo de género, aunque principalmente, y casi todos los cuentos que nosotros, o narraciones, narrativas que nosotros vamos a observar, casi todas son en párrafos. Quien se dedica a este género recibe el nombre de novelista o cuentista, ¿ya? Que es la persona que escribe y crea estas historias. Finalmente tenemos el género dramático, que es una forma literaria donde, es una forma literaria donde el escritor representa un hecho de la realidad o un conflicto humano. ¿A través de qué? A través del diálogo, ¿ya? Donde a través de este diálogo los personajes interactúan e intentan resolver el conflicto. Se escribe para ser representada teatralmente. Siempre cuando nosotros vemos una obra de teatro, sabemos que pertenece al género dramático. ¿Por qué? Porque es un texto que salió de este formato, escrito en diálogo, para ser presentado en el teatro. La persona que se dedica a escribir este tipo de textos recibe el nombre de dramaturgo. ¿Ok? Si en el género literario la persona se llama poeta, en el género narrativo se llama cuentista o novelista, y en el género dramático el que lo escribe se va a llamar dramaturgo. ¿Hasta acá tenemos alguna duda, chiquillos? ¿Todo bien? El que dice que está bien le pone un me gusta, así que también visualmente voy observando y vamos. Yo aquí les dejé un link que no se los voy a mostrar por tiempo, pero como yo les mandé el PPT a sus profesores jefe, y en el caso mío a mi curso, los voy a invitar a que ustedes después hagan clic en los siguientes links, los que puedan, para profundizar lo que hemos visto hasta el momento. Es súper importante complementar lo que el profesor explica con videos que están en la web, que son de buena calidad, y que nos van a mostrar también de manera más fluida visualmente lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, a modo de resumen, vamos a decir que hoy día hemos trabajado los géneros literarios, los cuales son tres: el narrativo, el lírico y el dramático. El narrativo es un relato de historias reales o imaginarias, donde los vamos a encontrar siempre en cuentos, fábulas, mitos, leyendas, novelas. El lírico, el autor expresa sus sentimientos, y este tipo de textos los vemos en canciones, poemas, poesías, copias, y todo lo que está narrado a la poesía en realidad, todo lo que tiene que ver con el submundo de los poemas. Ahí yo les voy a poner un poquito el volumen bajo, tengo perritos en la casa, disculpen, pero todo lo que es el poema y la expresión de sentimientos corresponde a este tipo de textos. Y por último, tenemos al texto dramático, donde los diálogos son representados en un escenario, para eso se escriben, y principalmente vamos a encontrar comedia y tragedia, que son los principales géneros dentro de son los principales tipos de textos dentro de este género literario. ¿Ya? Entonces, esa es la presentación general del día de hoy, pero ahora vamos a ir viendo qué es lo que ustedes tienen que trabajar, o los que algunos ya trabajaron en las guías, para manera de aclarar y dejar un poquito más prácticamente visual lo que tienen que hacer.
La guía que se propuso consta de 2 ítems, uno que se nos pregunta a partir de lo que vimos en el PPT que acabamos de trabajar, y el otro donde se les va a proponer un texto narrativo, o sea, van a trabajar comprensión lectora, ahí ustedes van a leer ese texto, y luego van a tener que responder algunas preguntitas planteadas. La pregunta, número 1 dice, ¿por qué se dice que la literatura es una actividad artística? Justifique su respuesta. Esta respuesta la vamos a encontrar en la primera diapo, donde yo les dije que la persona que escribe, que se dedica a la literatura, se considera una obra artística por y tal motivo. Ahí, así que ustedes tomaron sus apuntitos, o por último van al comienzo de la diapo para responder. Me interesa mucho que en esta parte de la guía ustedes justifiquen, que ustedes entreguen su argumento y su opinión de por qué se dice eso. La pregunta número 2 dice, ¿cuántos géneros literarios existen? Lo acabamos de ver, vimos un esquema, un mapa conceptual donde se clasificaban los géneros que vimos y sus diferentes características. Pregunta 2.1 podríamos decir, es ¿quién expresa el mundo en el género lírico? Vamos a decir que en cada género alguien distinto lo expresa, ¿ya? Como en el género narrativo lo expresa un narrador, ¿quién lo expresa en el lírico? También es importante y lo comentamos bastantes veces. Luego, acá yo hice como un resumen de lo que es la guía, esta parte es súper importante, dice, completa la información correspondiente a la siguiente tabla. Los indicadores de esta tabla son género, las características principales del género, cómo se escribe y la persona que lo escribe, qué nombre recibe. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo tenemos género lírico, y luego van a tener que colocar qué características tiene este género, cómo se escribe este género, y la persona que escribe el género lírico es el poeta. Acá, en el espacio 2, van a tener que ustedes completar qué género falta y qué otra información hay acá. Y en el espacio 3 tenemos el género dramático, que representa un hecho de la realidad, y ustedes tienen que colocar cómo se escribe y qué nombre recibe la persona que lo escribe. Y por último, la última parte de la guía dice, lee el siguiente texto correspondiente al género narrativo y responde a las preguntas planteadas. Yo acá solo coloqué el encabezado, lo importante es decirles que el texto se llama El picador de piedra, es un pequeño texto narrativo que nos va a dejar también una pequeña enseñanza, o una gran enseñanza, mejor dicho, porque cuando son enseñanzas de vida se consideran importantes. Ustedes van a leer este texto y luego van a responder las preguntas planteadas en este, que son de fácil respuesta, son de respuestas directas, de respuestas sobre todo explícitas, o sea, que aparecen en el texto. ¿Ok? Y yo aquí les dejo un mensajito, chiquillos, como profe de lenguaje siento que vamos por buen sendero, vamos por buen camino. Yo no quería tampoco abarcar tanto, porque siento que si empezamos a tirar un bombardeo de contenido, quizás nos vamos a perder, y yo prefiero que vamos paso a paso, pero que vamos adquiriendo lo que tenemos que aprender, y de manera fluida y eficaz, porque por mí, si yo les quisiera pasar todo en una clase, creo que después habría un desorden conceptual, que los únicos perjudicados son ustedes, y por supuesto quien le habla, porque yo soy el que tiene que asegurar el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Así que, como les comento, nuestra clase llega hasta acá. Luego de parar la grabación vamos a tener una conversación, a ver si es que alguien quiere dar su opinión, pero solo decirles que el Centro Educacional de Adultos San Alfonso es una experiencia educativa que está preocupado de todos ustedes, chiquillos. Yo creo que ustedes como estudiantes notan el trabajo que se ha hecho, notan la preocupación de todos los entes, profesores, asistentes, director. Por lo tanto, nosotros esperamos que ustedes valoren esto, que avancen bien y que día a día se vayan esforzando, que no salgan de este proceso, porque tienen todo, como lo hemos dicho desde un comienzo, para poder lograrlo, ¿ya? Así que yo ahora voy a sacar la presentación para ver si es que alguien tiene alguna opinión, alguna duda, y podamos resolverla. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Rosa Busto. Rosa, cuénteme.
Profe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Usted me podría repetir el género literario y no literario? Porque aunque no me quedó muy bien. Ah, mira, Por lo que favor. pasa, Rosa, hoy día nosotros solamente trabajamos el género literario, ¿ya? Que el género literario es un género ficticio donde la persona que escribe crea un mundo imaginario. Y ese género literario se divide en tres: el narrativo, el lírico y el dramático. Eso es lo que te tiene que quedar claro hoy día. El no literario son los correspondientes a los textos expositivos, a los textos de noticias, a los textos científicos, a los textos reales, a los textos que sí existen. En cambio, los no literarios, que pertenecen al texto, a los géneros narrativos, son ficticios, son creaciones de un autor. ¿Queda un poco más claro? Te escucho entrecortada. Te escucho nuevamente. Un robot. No la escucho. Muchas gracias, profe. Ya. Sí, tengo mala señal acá, profe. Ya, pero ¿le quedó más claro? Ya, Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, Rosita, que esté muy bien. ¿Alguien más, chiquillo, antes de despedirnos? ¿Alguna otra duda? ¿Hay algún Profe, comentario? Cuénteme, ¿quién habla? La- Franco Caroca. Franco Cuéntame, Caroca. Franco. ¿las guías las están entrenando en el colegio o todavía no?